Hola, soy Juan Luis Aguilera y en este despacho nuestro único objetivo es procurarle la mejor defensa de sus intereses con la mayor calidad y honestidad. Para ello, cuento con un equipo de excelentes profesionales, juristas, todos con una amplia experiencia y una formación sobresaliente. Cárnica Luis Javier, especialistas en productos de calidad. Corte de piezas todos los días. Productos frescos. Embutidos artesanos con todo el sabor de antes. Chacinas, hamburguesas, jamones de bodega e ibéricos. Cárnicas Luis Javier en Merca 80, Albolote, Compositor Luis Narváez y en Gójar. En Trasteros Asegra queremos convertirnos en parte de tu hogar. Nuestros centros de alquiler tienen el espacio más cómodo, accesible y seguro de Granada. Seguridad a las 24 horas. Acceso los 365 días del año. Disponemos de espacios para profesionales. Si eres abogado o quieres guardar tus apuntes, puedes hacerlo en los Trasteros Asegra. Incluso las bicicletas. Trasteros Asegra. Somos tu solución. Bueno, pues hoy en la sección de Cómeme traemos a un hombre que yo le he cogido ya cariño. se llama Marc Parejo, actor. Muy buenas. Buenas, Toñi, ¿qué tal estás? Muy bien, yo estoy muy bien. Me encantará de tenerte aquí en Cómeme. Recordamos que Marc Parejo no solo es actor de cine, de teatro, de televisión. A mucha gente lo reconocéis por Acacias, que mucha gente se quedó enamorada de ese actor. Y encantada de tenerte aquí. Nada, el placer es mío de estar ahí encima con amigos, así que maravilloso. Yo sé que estás ahora haciendo una obra de teatro y que ha sido un éxito en Madrid. Y yo tengo muchas ganas porque ya empiezas la gira, ¿no? A ver si te podemos ver en Granada. Ay, pues ojalá, será una maravilla. Pues mira, estamos ahora, como dices, en Madrid, en el Teatro Nave 73. Estuvimos todo el mes de febrero, sábados y domingos, y ahora estamos todo este mes de marzo, los viernes, a las 8 de la tarde. Sí, estrenamos esta función en Nueva York pues en junio del año pasado. Nos fue muy bien, ganamos muchos premios allí. Y de repente pues estamos aquí en Madrid y después esperemos que podamos salir de gira. Qué guay, ¿cómo es hacer una obra de teatro allí en Estados Unidos? Es que eso tiene que ser impresionante. Pues al final es que es igual que aquí, porque es lo que digo yo siempre, un teatro por dentro es un teatro, da igual donde estés, en Albacete, en Nueva York o en Cuenca. O sea, da igual. Yo era consciente de que estaba en Nueva York cuando realmente salía del teatro y veía los rascacielos y decía, no, es que estoy en Nueva York. Pero haciendo la función no era consciente de que estaba, obviamente para nosotros, pues imagínate, mi primera función como, no solo como actor, sino como productor también, y poder tener el privilegio de estrenarla en Nueva York, pues es una maravilla, es una maravilla. Yo me alegro muchísimo por ti. Pero bueno, hoy está en la sección de Cómenme porque nos va a dar una receta. Una receta. Uf, a mí me gusta mucho cocinar, ¿eh? Sí. Me encanta. Yo siempre digo que si no fuera actor, hubiera sido cocinero, porque me gusta mucho. Mira, pues Me gusta mucho. eso dice mucho de una persona. A mí me encanta cocinar, me relaja la cocina. Sí, Si hay alguien dice, llega a casa cansado, digo, no, a mí me gusta hacer un buen plato. Yo no me hago un a mí bocadillo. también. Sí, pero me gusta cocinar para otros. O sea, es decir, yo para mí me hago cualquier cosa. Yo creo que también lo bonito de la gastronomía y de la cocina es como compartir, ¿no? Es un acto de generosidad, ¿no? De repente, pues ofrecerle tu arte pues a alguien en un plato, ¿no? Que para mí la gastronomía es un arte y lo disfruto muchísimo, Pues me alegro muchísimo. muchísimo. Entonces, ¿qué nos ofreces hoy para los que vienen con Memé? Pues mira, yo soy, como vengo de la zona de Cataluña, yo soy de Barcelona, pues mediterráneo y demás, un arrocito, Qué bueno. un arrocito.
Pues mira, es que podría decirte varios. Podría decirte un arroz negro, pero el que normalmente hago y el que me pide mi chica y mis amigos siempre para hacer es un arroz súper sencillo. Es un arroz de calamares con gambitas, con un buen sofrito. El éxito está en hacer un buen sofrito y dedicarle tiempo al sofrito, obviamente, y al caldo de pescado. Y nada, esa sería mi receta, muy sencillo, hacer el sofrito de cebollita, yo lo hago de cebollita y ajito, lo pocho bien, luego le echo los calamares, una vez esté hecho, le echo el tomate triturado, lo dejo ahí un buen rato que haga chup chup y que concentre todo. Luego echo el arroz, que a mí me gusta el arroz que quede un poquito tostadito, para eso, para no quemarlo, pero que quede tostadito. Y luego ya le echo el caldo de pescado y al final las gambitas en el último momento para que queden ahí tiernecitas. Y es un arroz maravilloso. Y luego, importante, el socarraet. El socarrat, esa cosa así quemadita que te sale ese canelón de arroz cuando lo haces bien, maravilloso. Se me está haciendo la boca agua. Sí, cuando empezamos a hablar de comida eso suele Sí, pasar. sí, Eso, perdón, totalmente. es una de las cosas, por ejemplo, allí se ve mucho y aquí como te salga un poco más tostadito, ¿no? Como que a la gente no le gusta tanto. La hay que le gusta, Claro. pero sí, que no quede muy tostado. A mis niños les Ajá. encanta que quede tostadillo, que salga A mí el también. socarrón. Pero un arroz muy sencillo, Sí, fácil de hacer. Hay gente que suele mezclar con carne sí. y marisco. A mí me gusta que sea de marisco o que sea de carne. No, pero es un arroz muy sencillo, muy sencillo. Sí, es muy sencillo, pero muy efectivo, porque Muy rico, muy a rico. todo el mundo le gusta. Si a veces, como dicen los grandes cocineros, ¿no? Cuando tienes, en este caso porque es un arroz, ¿no? Pero cuando tienes una buena materia prima, no hace falta mucha cosa para camuflarla, ¿no? Cuando tienes una buena carne, un buen pescado, simplemente a la brasa, a la parrilla, vuelta y vuelta con un poquito de sal y aceite, es que no necesitas nada más si tienes un buen producto. Eso nos pasa aquí a nosotros. Y más si hay una buena gamba y un calamar, como tú has dicho, pues No hace falta hacerle tienes un éxito seguro. Aquí, por ejemplo, totalmente. que nosotros solemos mucho hacer el de carne. Y el de carne, Ajá. pues, y le ponemos costillitas. Costillitas, También, unas rico. costillas, o lo hacemos de conejo o de pollo. Y, y nos gusta mucho ir a carnicerías Luis Javier a comprarlas, eso sobre todo, porque es que Ajá. me encanta ir a las carnicerías Luis Javier y allí compro esa carne para hacer ese arroz, pero el de pescado también me gusta mucho. Qué maravilla, sí. O a veces compaginar, ¿no? Mar y montaña, como Claro, dices. O o sea, un día, pero de pescado. Y me gusta, no sé si te gusta a ti caldoso el arroz. a mí el arroz caldoso me gusta mucho. Es otro tipo de arroz, pero me gusta muchísimo. Yo es que la verdad que soy buen comedor, no tengo ningún problema. Además, me encanta la gastronomía, como te digo, bueno, pues ya te digo, si no fuera actor, posiblemente hubiera querido estudiar cocina, que tiene que ver mucho con el arte también. Claro, con el arte y además siempre, eso nunca, se va siempre aprendiendo y va, Exactamente, luego, y va ofreciéndole a tus buenos comensales un buen plato, como en este caso, de desde arroz luego. con calamares y gambas. Pues Mar, me ha Eso. encantado tu receta, muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Tony. Un Que placer estar contigo. te deseo muchísimo éxito, de verdad, que ya lo tienes, pero te deseo todavía más. Muchas Un gracias. Un besazo muy besito enorme. grande. Besito. Chao. Hola a todos, hoy en Historias de la Historia nos encontramos en un lugar muy especial de la ciudad, aquí en el Alcázar del Genil, esta edificación del siglo XIII que bueno, hoy no vamos a hablar de su importancia histórica y sobre todo su importancia musulmana, sino de lo que aquí se encuentra. Y es que nos encontramos con el director de la Fundación Francisco Ayala, Manuel Gómez, que va a contarnos algunos detalles en torno a este escritor y bueno, y a la localización de este lugar tan interesante en la ciudad de Granada. Buenos días, Manuel, gracias por recibirnos en esta mañana, además un tanto nublada que está haciendo aquí en Granada hoy. Pero bueno, pues para comenzar nos gustaría que nos pusiera un poco en situación y sobre todo que nos cuente lo importante, ¿quién es Francisco Ayala? Buenos días, gracias a vosotros. Y bueno, Francisco Ayala fue un escritor nacido en Granada, por eso
su legado y su fundación están aquí, en Alcázar Genil. Esta es la sede de la Fundación Francisco Ayala, como empezabas a decir, ¿no? Y debemos decir que Francisco Ayala está considerado como uno de los mayores intelectuales españoles del siglo XX. Su figura y su obra atraviesan todo el siglo hasta adentrarse en el siglo XXI, y además fue un personaje muy polifacético, un intelectual con un espectro de actuación muy amplio, puesto que además de la escritura creativa, de la narración, que es la literatura, es la parte de su obra más conocida, pero también fue sociólogo, fue jurista, fue editor, fue traductor, en fin, un hombre de letras. Muy interesante, además, les recomiendo que se acerquen a la figura de Francisco Ayala, pues fue un hombre que tuvo, como en principio, gran capacidad a la hora de escribir, también como docente, pues estuvo en diferentes universidades, incluso mundiales, como digo, ¿no? Vivió además muchos años, murió con 103 años, y como digo, su vida dio para mucho y para muchas historias. Es muy importante y muy interesante que la ciudad de Granada le haya dado este homenaje localizando su fundación aquí en Granada. Y bueno, pues cuéntanos un poco, sobre todo, en torno a esta fundación que se localiza aquí. La fundación fue creada por dos profesores universitarios, Antonio Sánchez Triguero, profesor de la Universidad de Granada, y Manuel Ángel Vázquez Medel, profesor de la Universidad de Sevilla, en el año 1998, con el objetivo de dar a conocer, ampliar el conocimiento en la sociedad de la figura de Francisco Ayala. Pero los primeros años de la trayectoria de la Fundación fueron más bien académicos, digamos, ¿no? Su actividad se ceñía sobre todo al ámbito universitario. Y años después, cuando se acercaba la ocasión de celebrar el centenario de Francisco Ayala, en el año 2006, que como recordarás, bueno, pues Francisco Ayala estaba no solo vivo, sino en muy buen estado de salud y en mejor estado intelectual y mental. Pues bueno, como digo, se quiso aprovechar esa ocasión, que no es tan frecuente, la de que un personaje de su talla alcance los 100 años y pueda participar en los actos de celebración de su propio centenario. Se quiso aprovechar esa ocasión, digo, para dar un nuevo impulso a su fundación, y esa fue la ocasión en que se le, entre otras acciones, se le buscó una nueva sede a la fundación, que hasta entonces, como digo, estaba en la universidad. Y bueno, la fortuna quiso que este maravilloso edificio, que es patrimonio de la Junta de Andalucía, estuviera disponible en ese momento. Fue ofrecido a la fundación como sede, por supuesto, la fundación gustosamente lo aceptó, y en el año 2007 tuvo lugar una inauguración oficial con la presencia del propio Francisco Ayala, las autoridades, en fin, fue una ocasión importante y bonita, y desde entonces está aquí la fundación, abierta al público, para investigadores, curiosos, lectores, estudiantes y para la ciudadanía en general. Es muy interesante lo que nos comentas en torno a que todos pueden acercarse a la fundación también para investigar, donde aquí en este lugar, en esta magnífica biblioteca, donde aún se conservan pues gran parte de los escritos de Francisco Ayala, muchas de ellas cartas originales. Y bueno, coméntanos algo sobre todo a qué se conserva aquí de Francisco Ayala en este lugar. La Fundación Francisco Ayala es sobre todo básicamente un centro de documentación, en la medida en que dispone del fondo documental del escritor, que él mismo en vida donó a su fundación para que estuviera a disposición de los investigadores y de los lectores, ¿no? El fondo documental está compuesto, como estabas diciendo, pues por cartas originales, fotografías, recortes, bueno, toda suerte de documentos que están inventariados, catalogados y digitalizados, y a disposición, como digo, del público aquí en la Fundación. Y la Fundación también dispone de su biblioteca personal, que es muy interesante y que creo que tal vez podríamos pasar a ver. Por supuesto, pues vamos a visitarla. Y bueno, estoy viendo muchos libros y bueno, para los que nos gusta la lectura, este lugar es una delicia. Así que nos gustaría que nos contaras sobre todo la historia de esta biblioteca, qué ejemplares podemos encontrar. Esta parte de la Fundación
es la que alberga la biblioteca personal de Francisco Ayala, que, al igual que su fondo documental, él mismo legó, estando aún en vida, en su mayor parte, y luego también otra parte procede de la donación efectuada por su viuda, doña Caroline Richmond, a la fundación, para que los fondos de su biblioteca estuvieran aquí, en la sede de su fundación en Granada. Y bueno, la historia de esta biblioteca personal, digamos, en realidad es la historia de los restos de un naufragio o de muchos naufragios, porque, claro, al haber vivido Francisco Ayala una vida tan larga, tan azarosa, haberse mudado no solo de país, sino de continente varias veces, ya puedes imaginar que guardar muchos libros, transportarlos, mudarse con ellos, no era la mejor opción, ¿no? De modo que eso da una doble dimensión a esta biblioteca. Por una parte, puede parecer al visitante que quizás sea un poco escasa para tratarse de la figura de un escritor como Francisco Ayala, pero al mismo tiempo la dota de un valor excepcional, porque los libros que él guardó son pocos y él los guardó por alguna razón. En un porcentaje muy amplio, los libros que forman su biblioteca personal contienen dedicatorias personales de los autores, siguiendo esta costumbre tradicional que aún se mantiene, que tienen los escritores de regalarse unos a otros los libros que han escrito con dedicatorias personales, como digo, ¿no? Y bueno, eso hace que esta biblioteca tenga un alto valor histórico, sentimental, pero también desde el punto de vista de la investigación y del estudio de la figura de Francisco Ayala, porque permitiría trazar mapas de relaciones interpersonales entre autores, entre intelectuales y, bueno, en algún sentido conocer un poquito la historia del siglo XX. Sí, porque eso al final es lo más importante y realmente es historia viva, porque él nace prácticamente en el siglo XIX y bueno, fallece pues hace muy poquito. Entonces, como digo, un escritor prolífico y una persona también magnífica. Aquí estamos también en una sala muy especial, rodeados de cuadros y rodeados también por la familia de Francisco Ayala. Y eso era lo que te quería comentar. También sé que hay algunos miembros de su familia que fueron muy importantes en la historia granadina. Y cuéntanos un poquito más. Sí, la historia de Francisco Ayala en Granada comienza con su abuelo, don Eduardo García Duarte, que fue un médico, catedrático de medicina. Él era madrileño, pero ganó una plaza en la Universidad de Granada y se trasladó a Granada a enseñar medicina. Era, como digo, catedrático e incluso llegó a ser rector de la universidad de esta ciudad en los años 70 del siglo XIX. Y bueno, se estableció de esa manera la familia en Granada y don Eduardo fue una figura después importante y significativa en la historia de la ciudad, puesto que intervino en una época en la que eran frecuentes las epidemias, en fin, los médicos, digamos que eran figuras importantes en la vida de la sociedad, de una manera un poco diferente a como lo son hoy, porque acudían a las casas, tenían una relación más directa con las familias quizás, ¿no? Y se sabe por testimonio de la época que don Eduardo fue un médico muy querido, ¿no?, en la ciudad. Y bueno, también conviene destacar que andando los años, pues bueno, como digo, la familia se estableció aquí, tuvo hijos, hijas, y una de ellas, Luz García Duarte, es a quien está dedicada esta sala. La madre de Francisco Ayala, además de ser la madre de Francisco Ayala, fue una persona con muy buenas aptitudes para la pintura y en su tiempo, finales del siglo XIX, comienzos del XX, se dedicó a la pintura, tomó clases, participó en concursos de pintura de la época y produjo una obra estimable, aunque no pudo dedicarse profesionalmente a la pintura porque en la época verdaderamente eran muy pocas las mujeres que podían dedicarse profesionalmente a algo que no fuera cuidar la casa y cuidar de su hijo, ¿no? Muy bien, y luego también comentarte, ¿no?, porque bueno, estamos en una sala con muchas sillas y quería saber un poco más en torno a las labores de la Fundación a día de hoy, sobre todo en torno a la sociedad, si se imparten talleres y demás aquí en este espacio. Sí, esta sala Luz García Duarte, como decía, es la que la Fundación dedica a la recepción de visitantes y organización de actividades
Bueno, en pequeño formato, como ves, el espacio disponible no es demasiado amplio, pero sí queda muy bien para la organización de seminarios. Ahora está en esta disposición que puedes ver con las sillas alrededor de las mesas, porque en estos días se está impartiendo un seminario sobre edición de textos, por ejemplo, en colaboración con el Aula de Literatura de la Universidad de Granada. Aquí también, dando otra disposición a la sala, simplemente moviendo los muebles, ¿no?, es donde recibimos visitas de colegios, de institutos, grupos de lectura y, bueno, en general, cualquier persona interesada en la cultura, en la literatura, en la historia de la literatura del siglo XX. Bueno, pues aquí se les recibe y se les puede hablar un poquito sobre la figura de Francisco Ayala o sobre el tema que se trate en cada ocasión. También hemos celebrado aquí otro tipo de actividades y lo venimos haciendo habitualmente, presentaciones de libros, pequeñas charlas, conferencias en pequeño formato, bueno, todo lo que permite el espacio. Y cuando llega el buen tiempo, a partir de la primavera, también podemos utilizar el maravilloso jardín del que dispone este edificio para ese tipo de actividades, que espero que podáis conocer pronto cuando llegue el buen tiempo y esté florecido. Por supuesto que volveremos a este espacio porque nos ha encantado y sobre todo nos ha encantado acercarnos a la figura de Francisco Ayala y también comentarnos, ya no solamente para nosotros, sino para todas las personas que nos están viendo, cómo pueden hacer para llegar aquí, está abierto al público, el horario y demás. La Fundación y su sede, el Palacete de Alcázar Genil, están abiertos al público de lunes a viernes de 9 a 2. Ese es el horario permanente de apertura. También hay muchas tardes e incluso algunos fines de semana en que estamos abiertos al público cuando hay alguna actividad. Y para eso, bueno, conviene permanecer un poco atento a redes sociales o al newsletter de la Fundación para recibir información. Cualquiera puede suscribirse y recibir esa información y saber cuándo hay actividad y cuándo puede venir. Además de, como digo, en el horario habitual de mañana. Y las visitas de grupos, como te decía, pues bueno, son frecuentes, sobre todo escolares, y las guía el propio personal de la Fundación, y simplemente con que se llame unos días antes o se escriba y se reserve, pues con mucho gusto se reciben. Las visitas son gratuitas y bueno, pues estamos encantados de que todos los ciudadanos de Granada y de fuera de Granada puedan venir a conocer este lugar. Bueno, compañeros, en esta ocasión nos hemos desplazado a un sitio que seguramente, viendo el edificio que tengo a mi espalda, no sonará, o a lo mejor sí, viajeros, que soy muy viajero. Pero si yo digo hola la y me giro un poquito, ya sí os suena más, ¿eh? Ya sí. Tenemos aquí a la Dama de Hierro, sin duda alguna el monumento, por antonomasia, el monumento más importante de todo París. Y aquí es donde estamos. Vamos a conocer un poquito en profundidad este bonito destino. Estamos hablando de 2.300.000 habitantes los que tiene París en este momento, unos 105 kilómetros cuadrados. Es gigante, es una bonita ciudad y vamos a conocerla muy en profundidad aquí, en Los Artesanos, el lugar, con Luis Olmedo en esta ocasión, París.
Asegra queremos convertirnos en parte de tu hogar. Nuestros centros de alquiler tienen el espacio más cómodo, accesible y seguro de Granada. Seguridad a las 24 horas. Acceso los 365 días del año. Disponemos de espacios para profesionales. Si eres abogado o quieres guardar tus apuntes, puedes hacerlo en los Trasteros Asegra. Incluso las bicicletas. Trasteros Asegra. Somos tu solución de espacio. Cárnica Luis Javier. Especialistas en productos de calidad. Corte de piezas todos los días. Productos frescos. Embutidos artesanos con todo el sabor de antes. Chacinas, hamburguesas, jamones de bodega ibéricos. Cárnicas Luis Javier en Merca 80, Albolote, Compositor Luis Narváez y en Gójar. Hola, soy Juan Luis Aguilera y en este despacho nuestro único objetivo es procurarle la mejor defensa de sus intereses con la mayor calidad y honestidad. Para ello, cuento con un equipo de excelentes profesionales, juristas, todos con una amplia experiencia y una formación sobresaliente.